tenemos como ejemplo práctico de los conceptos aprendidos en el resumen teórico del tema 4 del temario de química de segundo de bachiller, enlace covalente, la siguiente cuestión que corresponde a una convocatoria del año 2021 de selectividad. La cuestión dice: el metanol CH3OH es una sustancia muy tóxica para los humanos y nos piden una serie de que desarrollemos conceptos y desarrollos con los conceptos aprendidos en el tema 4. Y nos preguntan estructura de Lewis y geometría que adopta, e indica razonando la hibridación que presenta el carbono. Empezamos. La estructura de Lewis la vamos a desarrollar con el método desarrollado y expuesto en el resumen teórico. Una acepción. Nosotros, el problema nos lo pudiera haber dado la fórmula, digamos, molecular como CH4O. Pero si nos dieran este concepto, nos estarían, digamos, despistando de que realmente se trata de un alcohol con un grupo hidroxilo en el que nos va a ayudar a desarrollar los conceptos que vamos a hacerlo a continuación. Por lo tanto, mantendremos esta estructura, digamos, molecular que nos han dado en el enunciado para poder desarrollarlo con más exactitud. Desarrollaremos el método del método de la estructura de Lewis del mismo modo que hemos desarrollado en el resumen teórico. Primero, electrones de valencia. Tenemos el carbono, que es del grupo 14, 4 electrones, un carbono por 4 electrones, 4. El hidrógeno, un electrón, 4 electrones por 1 igual a 4. Y el oxígeno del grupo 16, 6 electrones, tendremos un oxígeno por 6 electrones, 6 electrones. De donde tenemos 14 electrones de valencia dispuestos a reaccionar. Segundo, octeto. El octeto que necesitan cada uno de los átomos de la molécula que nos ocupa son el carbono 8 electrones, el oxígeno 8 electrones y el hidrógeno son 4 hidrógenos por 2 electrones, por la excepción que se encuentra en el periodo 1, que son 8 electrones. Por lo tanto, tenemos 24 electrones para alcanzar el octeto completo de los 3 átomos que nos ocupan. Punto 3. Cálculo de los electrones enlazantes, que será todos los que necesitamos del octeto menos los que tenemos. Este número de 24 menos 14, que dará 10 electrones, que son 5 enlaces, serán los enlaces, digamos, covalentes que compartiremos estos electrones para poder alcanzar el octeto completo. 5 enlaces enlazantes. Y el punto 4 del método de la resolución de la estructura de Lewis es ver los electrones no enlazantes que tenemos. Y son todos los que tenemos en el punto 1, en los electrones de valencia, menos los que hemos utilizado aquí en el punto 3, que son los que hemos enlazado. Por lo tanto, serán los electrones de valencia menos los que ya hemos utilizado, nos quedarán 4 electrones sin enlazar, que serán 2 enlaces. ¿De acuerdo? Tenemos 5 enlaces enlazantes y 2 pares de electrones que nos dan, digamos, 2 no enlaces, sino 2 pares de electrones libres que se colocarán de alguna manera en la molécula. Por lo tanto, con todos estos datos ya podemos posicionarlo
de esta manera. Pondremos el carbono y el oxígeno. Y ahora iniciaremos estos enlaces que nos darán los 5 enlaces enlazantes, que son 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí un hidrógeno, aquí un hidrógeno, aquí un hidrógeno y aquí el otro enlace. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Dónde colocaremos los 4 electrones no enlazantes? O los 2 grupos de pares de electrones. Pues tenemos el hidrógeno, con este enlace covalente está tranquilo, con su octeto de 2, este también, y este lógicamente también. El carbono, que tiene, con esta estructura que tenemos aquí, tenemos 2, 4, 6, 8 electrones, luego tiene su octeto completo. El oxígeno tiene 2 por aquí y 2 por aquí, 4. Le faltan 4 electrones para tener el octeto completo, y es donde ubicaremos los 4 electrones, 1, 2, 3 y 4, con las dos rayitas de enlaces que colocaremos en el oxígeno. Por lo tanto, esta es la estructura de Lewis del metanol. Ahora, cuando definamos la geometría, hablaremos de las peculiaridades que posee esta molécula, que ilustran bastante los conceptos que hemos aprendido. Por lo tanto, esta es la estructura de Lewis. Respondemos a la primera pregunta y seguimos con la geometría. Seguimos con la geometría que va a adoptar esta molécula. Siguiendo con las reglas que también explicamos en el resumen teórico, aquí de entrada podríamos pensar que el carbono, con sus 4 enlaces, digamos, ocupados, nos daría, por la regla, el átomo central tiene 4 pares de electrones que lo rodean, por lo tanto, tendría que ser una geometría tetraédrica. De acuerdo, es así. O sea, la geometría que adopta el carbono con sus 4 enlaces, ahora hablaremos del grupo hidroxilo, es una estructura tetraédrica, por todas las reglas determinadas. 4 pares de electrónicos, 4 grupos electrónicos, estructura tetraédrica. Pero no podemos considerar que este radical, por llamarle de alguna manera, que se aplica al carbono, va a ser igual que los otros 3 hidrógenos. Por lo tanto, tendremos que especificar ahora, con la hibridación que presenta no solo el carbono, sino os voy a explicar también la hibridación que presenta el oxígeno, las características de esta geometría de esta molécula. Decimos que el carbono, por sus circunstancias determinadas y teóricas, tiene una geometría tetraédrica. No tiene ningún par libre, por lo tanto, la geometría electrónica coincide con la geometría molecular. Pero tenemos que pensar en el oxígeno, que el oxígeno, si vamos a las hibridaciones, y de esta manera razonamos la hibridación del carbono, tenemos el carbono, recordemos que es 2s2, uno, 2, 1 y 2, 2p2. De este modo, el carbono, como hablamos siempre antes de hibridar, indudablemente solo tiene 2 electrones desapareados, luego no puede tener 4 electrones para poder formar las estructuras que produce, y sobre todo en toda la química orgánica. Por lo tanto, el carbono hibridado es así. Y entonces, una vez que se ha promocionado el electrón, se produce la hibridación con 4 orbitales sp3, porque se ha hibridado un orbital s con 3 orbitales p. Y entonces aquí tenemos
los 4 electrones desapareados que componen la posibilidad de que el carbono, como ocurre además en toda la química orgánica, tenga 4 electrones desapareados para asociarse a hidrógenos o a radicales y formar toda la estructura de la química orgánica como ya conocemos. Por lo tanto, la hibridación que presenta el carbono es una hibridación sp3 y se producen 4 orbitales sp3 en esta estructura. Pero el oxígeno, lo voy a poner aquí para no parar el vídeo, el oxígeno también posee, si analizamos la regla a su alrededor, también posee 1, 2, 3 y 4 grupos electrónicos o pares de electrones a su alrededor, y por lo tanto la geometría del oxígeno también sería una geometría tetraédrica de entrada, una geometría electrónica tetraédrica. Lo que ocurre es que como tiene 2 pares de electrones libres, la estructura tetraédrica teórica o incipiente o inicial del oxígeno se convertiría en una geometría angular, por lo ya conocido y explicado en los conceptos teóricos, de transformar una estructura tetraédrica en un angular por 2 pares de electrones libres que posee. Por lo tanto, la estructura que poseerá el oxígeno será una estructura angular en el que habrá un H aquí y aquí se enchufará con el carbono, que después aquí el carbono continúa con sus temas. O sea, que aquí tendríamos, por una parte, tendríamos una geometría tetraédrica y aquí tendríamos una geometría angular del oxígeno. Lo que ocurre es que esta geometría tetraédrica no se mantendría, digamos, tal cual sería otra estructura tetraédrica en otras condiciones, porque aquí tenemos los 2 pares de electrones del oxígeno, que lo que hace es repeler toda esta estructura y nos daría una geometría tetraédrica desfigurada y aquí una geometría angular de esta parte del oxígeno. Por lo tanto, es una molécula, digamos, muy atractiva en el sentido teórico de la palabra, que explica los 2 conceptos al mismo tiempo de una geometría tetraédrica y una geometría angular por estos conceptos que hemos definido. Porque el oxígeno, que aunque no lo pregunta en la hibridación, también se hibrida y forma, en este caso, orbitales sp3 para poder dar esta configuración determinada. Por lo tanto, hemos hecho la estructura de Lewis y hemos discutido la geometría que adopta esta molécula en cuestión. Borramos y seguimos con la cuestión tanto de la polaridad que nos van a pedir, como sobre todo la polaridad, porque esto ya lo hemos respondido, la estructura de Lewis, la geometría y la hibridación. Por lo tanto, borramos y continuamos con los siguientes apartados que nos preguntan. Seguimos con la resolución de los apartados C y D. El apartado C nos dice: razona si la molécula es o no polar. Tenemos la estructura de Lewis y conocemos los valores de electronegatividades de todos los átomos que se nos presentan. El carbono es más electronegativo que el hidrógeno y el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, los momentos dipolares irán en este sentido: este hacia aquí, este hacia aquí, este hacia aquí, este hacia aquí y este hacia aquí. Por lo tanto, ante esta perspectiva de asimetría de esta molécula, de que hay 3 radicales hidrógenos y 1 H que realmente son diferentes, en este caso lo que se une al carbono es el oxígeno, todavía con más diferencia de electronegatividad, vemos claramente que es imposible que exista una anulación de momentos dipolares, aparte de que existen 4 electrones libres no enlazados sobre el oxígeno,
que ahora los pondremos aquí, que todavía dan una densidad de carga más negativa a todo lo que es la molécula. Por lo tanto, está claro, muy claro, que el sumatorio de momentos dipolares es distinto de cero, que existen estos electrones libres que todavía le dan más carácter de polaridad, y por lo tanto la molécula es polar. Bien, esto respecto a lo que representa el punto C. Y el punto D nos dice, en fase líquida, ¿pueden las moléculas de metanol formar enlaces de hidrógeno? Pues bien, he puesto 3 moléculas de metanol en la naturaleza, una al lado de la otra, que es como se comportan. Nos faltan aquí los electrones libres con los enlacitos de Lewis, y entonces aquí se nos dan 2 tipos de atracciones, o 2 tipos de fuerzas intermoleculares. No intramoleculares, que es dentro de la molécula, intermoleculares, entre las moléculas. Aquí tenemos, respecto a densidades de carga, que aquí existe una densidad de carga positiva, aquí una negativa, aquí una positiva. El oxígeno es más electronegativo, por lo tanto acercará hacia sí sus electrones, por lo tanto tendrá una densidad de carga negativa, dando una densidad de carga positiva al carbono, que se le han ido los electrones que comparten. Esto ocurre en todos, este con más, este con menos, este con más, este con más, este con menos, este con más. Pues bien, a la vista de estas densidades de carga se nos presentan 2 tipos de atracciones. Una es la primera, por ejemplo, entre esta y esta, aquí, el negativo de aquí con el positivo del carbono, que es una atracción que nos da una fuerza dipolo-dipolo. Estos dipolos que existen en la molécula son dipolos permanentes, porque, lógicamente, el oxígeno siempre es más electronegativo que el carbono y, por lo tanto, atrae hacia sí los electrones. Por lo tanto, entre estos dipolos permanentes se podrá producir esta atracción entre esta densidad de carga negativa y esta densidad de carga positiva del carbono, formando este dipolo-dipolo, que nos dará una atracción con las fuerzas de Van der Waals, como ya hemos visto en el resumen teórico. Y por otra parte, los puentes de hidrógeno se dan entre moléculas que tengan átomos de hidrógeno junto con átomos que normalmente he dicho que son más pequeños y más electronegativos, más pequeños en cuanto a tamaño al respecto de esto. Entonces, en este caso, sabemos que los elementos que producen, los átomos que producen puentes de hidrógeno, son el flúor, son el oxígeno. Entonces, en este caso, tenemos el oxígeno y aquí tenemos en la molécula el hidrógeno consiguiente. Por lo tanto, aquí se podrá producir, en este caso, un puente de hidrógeno, que, recordando en la teoría, es una de las fuerzas intermoleculares más fuertes, más fuerte que la fuerza de Van der Waals y mucho más fuerte que la fuerza de London, que es con la atracción dipolo instantáneo, dipolo instantáneo. Por lo tanto, sí, la respuesta es, ¿pueden las moléculas de metanol formar enlaces de hidrógeno? Sí. Y aquí tenemos la explicación muy clara de cómo se puede producir, porque cumple todos los condicionamientos que se producen en puentes de hidrógeno con las densidades de carga de atracción correspondientes. Pues bien, hasta aquí la resolución de la cuestión, que acompañará en primer lugar al resumen teórico del tema 4 de enlace covalente con todas sus ramificaciones. Por lo tanto, si realmente seguimos cumpliendo el objetivo de ayudaros a aprobar el examen de selectividad, con toda la metodología de la química en la selectividad paralela a vuestro aprendizaje diario en vuestro centro de enseñanza, por favor, si es así, darle like para animarme y seguir suscribiéndoos para no perderos ningún vídeo de los que estamos publicando continuamente y poder seguir manteniendo esa continuidad de aprendizaje. Por lo tanto, hasta el próximo vídeo.